Buenos días, muchachos. Nuestra clase de hoy la vamos a titular Palabras clave. Esa clase consiste en que nosotros vamos a subrayar algunas palabras de un texto y nos van a ayudar a recordar para realizar la redacción o resumen del mismo. Fíjense bien, he elegido esta lectura que se llama El trailero de la carretera. Está en su libro de lecturas. Ahora bien, aquí está el primer párrafo. Se le llama párrafo cuando empezamos con mayúscula y hasta donde veamos un punto y aparte, que está aquí en este caso, eso es un párrafo. Bueno, vamos a empezar. Dice así, lo voy a leer. El trailero de la carretera. Hace mucho tiempo, sobre la carretera de la Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Pero cuando iba a tomar una peligrosa curva, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. Hasta aquí. Ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a subrayar algunas palabras de este texto que yo considere que son clave para que me ayuden a recordar la historia. Yo tengo que ir imaginando. Bien, esas son las palabras clave. Bien, y aquí yo ya subrayé las palabras clave que yo consideré que eran importantes o que me van a ayudar a recordar la historia. Hace tiempo, carretera, velocidad, Mexicali, esposa, luz, dinero, curva, control, estrelló y rocas. Ustedes pueden elegir las palabras clave que ustedes consideren. No se preocupen, muchachos, confíen en ustedes. Con el tiempo y la práctica, pues adquirirán experiencia y cada vez lo van a hacer mejor. Ahora, estas palabras las voy a copiar en una hoja de mi cuaderno. Una vez que las copie, cierro el libro, ya no se vale verlo. Y estas palabras nos tienen que ayudar. Fíjense bien. En esta página voy a escribir las palabras que subrayé. Observen bien. Escribí hace. Después escribí la palabra tiempo. Después escribí carretera. Bien, aquí están todas las palabras que subrayamos. Hace tiempo, carretera, rumorosa, velocidad, Mexicali, esposa, luz, dinero, curva, control, estrelló y rocas. Bueno, ahora vamos a intentar escribir lo más posible, lo más parecido al texto que leímos, pero ya no se vale que leamos el libro. Estas palabras nos deben de recordar la historia. Bien, vamos a empezar. Voy a usar primero la palabra hace. Entonces, vamos a comenzar así. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y ya utilicé la palabra hace y la palabra tiempo. En la carretera La Rumorosa ya utilicé estas palabras.
carretera y rumorosa. Iba manejando, o un trailero iba manejando a toda velocidad. Ya utilicé la palabra velocidad. Ajá. Rumbo a Mexicali. Porque ya utilicé Mexicali. Su esposa había dado a luz. Y entonces ya utilicé la palabra esposa y la palabra luz. Fíjense bien. Y llevaba bien, entonces que nos quedamos. Y llevaba dinero para lo que se ofreciera. Entonces ya utilicé la palabra dinero, pero en una curva perdió el control. Ya utilicé la palabra curva y la palabra control, pero en una curva perdió el control. Ahora, fíjense, yo veo esta palabra estrelló y rocas y ya me recuerda lo que yo leí anteriormente. Perdió el control y se fue a estrellar contra unas rocas. Bueno, entonces aquí yo ya hice el resumen de mi primer párrafo, muchachos. Quiero que se den cuenta en esto. Probablemente hayamos cambiado un poquito la historia. Probablemente haya quienes la hagan idéntico. No te preocupes si te salió un poquito mal. Con la práctica nosotros vamos a ir desarrollando habilidades. Vamos a poner la página para ver qué tal nos quedó. Bueno, en este caso a mí. Fíjense, yo puse que hace mucho tiempo en la carretera La Rumorosa un trailero iba manejando a toda velocidad rumbo a Mexicali. Hasta aquí me voy a detener. Vamos a ver la lectura. La lectura dice: hace mucho tiempo, sobre la carretera de La Rumorosa. Entonces fíjense bien, yo aquí puse en la carretera La Rumorosa. Creo que es lo mismo, ¿verdad? Sobre la carretera de La Rumorosa. Ahora dice, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali. Vamos a ver qué escribimos aquí. Un trailero iba manejando a toda velocidad rumbo a Mexicali. Entonces, creo que sí, ¿verdad? Vamos bien. Manejando a toda velocidad rumbo a Mexicali. Pues su esposa estaba a punto de dar a luz. Vamos a ver qué escribí yo. Porque su esposa había dado a luz. Entonces aquí yo ya le cambié la historia. Porque aquí ya estoy diciendo que ya dio a luz, ya tuvo un bebé. Pero en la lectura me dice que estaba a punto. Ya se fijaron, yo tuve un error. Ustedes pueden tener también 1 o 2 errores, pero eso los vamos a ir corrigiendo con la práctica, muchachos. Bueno, ahora fíjense bien. Dice, había dado a luz y llevaba dinero para lo que se ofreciera. Vamos a ver qué dice aquí. Y quería llegar rápido a su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Más o menos sigue teniendo la misma idea. Dice, pero
cuando iba a tomar una peligrosa curva, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. Vamos a ver aquí. Dice, pero en una curva perdió el control y se fue a estrellar contra unas rocas. ¿Se fijaron cómo me quedó? Pues no exactamente igual, pero muy parecido, ¿verdad? Pero yo subrayé algunas palabras. A esas palabras les vamos a llamar palabras clave. Fíjate bien cómo le vamos a llamar. Palabras clave. Ahora fíjate bien. Tú vas a hacer lo siguiente. En cada párrafo de la lectura vas a subrayar las palabras clave. No quieras hacer toda la lectura de un jalón, no. Primero, párrafo por párrafo, subrayas las palabras clave y las anotas en un cuaderno, en tu cuaderno. Y esas palabras que tú anotaste en tu cuaderno te deben de servir para que tú puedas reconstruir la redacción. Esto se llama redacción, la redacción del párrafo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el siguiente párrafo. Fíjate bien. Hasta aquí es mi siguiente párrafo. Entonces, vamos a insertarlo. Aquí tenemos nuestro siguiente párrafo. Fíjense bien. Entonces, vamos a leerlo. Dice: el chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta de que no le había pasado nada. Entonces, esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó, avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de la Rumorosa estaba cerca. Sin embargo, cuando se dio cuenta, se encontró en el mismo lugar del accidente. Bueno, aquí, muchachos, cuando vayan leyendo, ustedes no solamente decodifiquen. Decodificar quiere decir como traducir, ver letras y convertirlas en palabras, en voz. No, vayan imaginando. Por ejemplo, cuando decimos el chofer se bajó del tráiler todo aturdido, ustedes imaginen cómo el chofer está bajando de ese tráiler, a lo mejor adolorido, medio mareado por los golpes. Ahora se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta de que no le había pasado nada. Ustedes imaginen a un señor que se está viendo su tronco, sus brazos, sus piernas, y que se alegra porque dice: estoy sano, no me pasó ninguna cortada, no se me rompió ningún hueso. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. Aquí imagínense a un señor parado sobre la carretera y a un lado su tráiler todo chocado. Y ustedes vean los cerros y vean al señor, imagínenlo, sobre la carretera esperando que alguien pase, pero nadie pasa. Ahora dice: el hombre se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. Imagínense cómo el señor está ahí parado sobre la carretera y pasa el tiempo y de lo cansado y de lo golpeado se acuesta. No sé, imagínense a lo mejor otras rocas, tal vez un árbol, no sé, imagínenselo, y se queda dormido, ¿de acuerdo? Y imaginen que de repente el hombre despierta, pero ya está de noche y se sorprende. Sigo leyendo. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó, avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de la Rumorosa estaba cerca. Ahora ustedes imaginen que el señor ya se despertó, es noche, se sorprende y empieza a caminar y sabe que la salida de la carretera que se llama la Rumorosa estaba cerca. Sigo leyendo. Sin embargo, cuando se dio cuenta se encontró en el mismo lugar del accidente. Ahora ustedes imaginen que el señor está caminando
y de repente se da cuenta que no ha avanzado nada. ¿Ya se lo imaginaron? Perfecto. Ahora vamos a subrayar las palabras clave. Bueno, miren. Yo subrayaría bajo esta palabra. Mismo lugar. Esas palabras son las que yo subrayaría. Ahora fíjate bien, esas palabras las vamos a copiar en otra hoja. ¿De acuerdo? Y una vez que las hayamos copiado, cerramos el libro. Bien, fíjense, ya aquí escribí en otra hoja las palabras que subrayé. Bajó, aturdido, alegró, esperó, ayudara, ciudad, tiempo, cerros, dormido, sorprendió, oscuro, caminar, distancia, salida, rumorosa, mismo lugar. Bueno, ahora esas palabras nos van a ayudar a recordar. Fíjense bien. La primera palabra es bajó. ¿Recuerdan? Bien, vamos a empezar. ¿Quién bajó? Pues el trailero, ¿verdad? ¿De dónde se bajó? Pues de su tráiler. Entonces vamos a escribir el chofer, podemos escribir así, o el trailero, como ustedes quieran. El trailero se bajó de su camión, o puedo escribir tráiler, etcétera. Ya usé bajó. ¿Cómo se bajó? Todo aturdido. Entonces todo aturdido. Y se alegró. Fíjense bien, ya usé esta y esta. Y se alegró al darse cuenta. ¿Por qué se alegró? Ah, pues porque al darse cuenta de que no le había pasado nada. Ajá. Coma. Entonces, acuérdense, aquí está la palabra esperó. ¿Qué esperó? A que pasara alguien para que lo ayudara, ¿verdad? Ah, entonces escribimos entonces. Espero. Ya la usé. A que pasara alguien. Quien lo ayudara. Ya utilicé la palabra ayudara. ¿A qué quería que lo ayudaran? Ah, pues a llegar a la ciudad. Ya utilicé la palabra ciudad. Ahora dice tiempo y cerros. Ah, ya nos acordamos, pero pasó el tiempo y nadie pasaba por aquellos cerros. Ya utilicé tiempo y la palabra cerros. Fíjense bien. Vamos con esta. Y se quedó dormido. Ya utilicé la palabra dormido. Voy a usar esta. Y después de un rato se despertó y se sorprendió al ver todo oscuro. Fíjense bien, ya utilicé la palabra sorprendió y la palabra oscuro, coma. Entonces decidió caminar. Decidió caminar. Ya usé esta palabra.
coma, caminó una distancia considerable, vamos a ponerle considerable, pues sabía que la salida de la carretera rumorosa estaba cerca. Estaba cerca. Y ya utilicé la palabra distancia, salida y rumorosa. Ya nada más nos falta usar esta. Mismo lugar. Pero después de un momento, después de un tiempo, se dio cuenta que se encontraba en el mismo lugar. Bueno, vamos a comparar si escribimos lo mismo. A ver, vamos a ver. Dice así. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido. Se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada. Vamos a ver si escribimos más o menos lo mismo en nuestra redacción. El trailero se bajó de su camión todo aturdido y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada. Más o menos tiene la misma idea, ¿verdad? Vamos a checar otra vez el texto. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. Vamos a ver cómo escribimos. Entonces esperó a que pasara alguien quien lo ayudara a llegar a la ciudad, pero pasó el tiempo y nadie pasaba por aquellos cerros. ¿Se fijaron? Creo que más o menos vamos bien. Dice, el hombre se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde me quedé? Aquí. Por aquellos cerros. Y se quedó dormido y después de un rato se despertó y se sorprendió al ver todo oscuro. Más o menos vamos bien, ¿verdad? Al ver todo oscuro. Ahora, no entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó, avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de la rumorosa estaba cerca. Sin embargo, cuando se dio cuenta se encontraba en el mismo lugar del accidente. Vamos a ver. Dice, se quedó dormido y después de un rato se despertó y se sorprendió al ver todo oscuro. Entonces decidió caminar. Caminó una distancia considerable, pues sabía que la salida de la carretera rumorosa estaba cerca, pero después de un tiempo se dio cuenta de que estaba en el mismo lugar. Bueno, fíjense bien, muchachos. Ahora el siguiente párrafo ya lo van a empezar a hacer ustedes. De hecho, desde el primer párrafo lo van a hacer ustedes. Ustedes van a decidir qué palabras consideran que son claves. No te preocupes, no dudes. Las palabras que tú subrayes te van a ayudar a ir aprendiendo. Confía en ti. Bueno, vas a subrayar las palabras de un párrafo, las escribes en tu cuaderno y empiezas a redactar. Ya que lo hayas hecho, vas al siguiente párrafo. Subrayas las palabras clave y empiezas a redactar. Las copias en tu cuaderno y comienzas a redactar. Vas al siguiente párrafo, lo lees, subrayas las palabras clave que tú consideres, las copias en tu cuaderno y empiezas a guiarte. Cada grupo de palabras claves te van a guiar en ese
en la redacción. Así lo vas a hacer con todo la lectura. Confío en que lo hagas, por favor. Entrégamelo el lunes por la tarde. No te tardes más. Suerte.